congregación de Altamira. Es un privilegio, hermanos, estar hoy reunidos, cada uno de nuestros hogares, bueno, pero donde estamos, todos estamos juntos ahí, en armonía, adorando al Señor Jesús. Y bueno, saludo a toda la juventud de esta iglesia, a los jóvenes que nos ven por medio de esta transmisión. Y bueno, gracias a Dios por este espacio. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Quiero que leamos el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Amén. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y dice la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Le invito, mi hermano, para que disponga, esté con mucha disposición en estos momentos, en estos minutos que Dios nos regala, y estar concentrados ahí con la palabra de Dios, porque yo creo que Dios a alguien le puede hablar esta noche. Esta mañana que estaba meditando la palabra de Dios, me habló a mí. Así que le invito a estar con la mejor disposición, que quizás de pronto, si alguien te interrumpe, si alguien te llama, tú puedas contestarle después, para que tengas un espacio de oír la palabra de Dios. Y quiero hablar en esta noche, queridos hermanos, con el título: el peor virus de la historia. Repita ahí en su casa, en su hogar: el peor virus de la historia. Y bueno, estaba precisamente pensando hoy en todas las enfermedades que han azotado la raza humana. Busqué en internet y son cantidad los virus, son cantidad las gripas, son cantidad las enfermedades que la raza humana ha sufrido durante mucho tiempo. Recordamos en la palabra de Dios como algunas personas, en la Biblia está escrito que sufrían mucho de lepra. Quizás esa enfermedad ya no se vive hoy se viven otras enfermedades. Pero siempre la raza humana está invadida por enfermedades, por virus, por cualquier tipo de situación. Y estaba investigando un poco acerca de todo esto y me encontré una cantidad de enfermedades que han hecho mucho daño a la raza humana. Muchos de ustedes de pronto algún día han sufrido del virus del dengue. Dice que este virus al año puede matar hasta 100 millones de personas. Otro de los grandes virus que ha sufrido la raza humana de pronto ya en este siglo es la fiebre amarilla. Los datos hablan de que aproximadamente 200 personas cada año se contagiaban de esta enfermedad, de este virus. Esta enfermedad, de los 200 contagiados, aproximadamente 3,000 morían. Qué triste. Esta información la sacamos de la Organización Mundial de la Salud. Otro virus que todos sufrimos todo el tiempo, y acá en Colombia nosotros le llamamos gripa, pero es gripe. Dice la historia que los datos demográficos, que han muerto aproximadamente 50 millones de personas desde el 1918, donde comenzó y se descubrió por primera vez la gripe. Cantidad de muertos. Hay muchas enfermedades más, está la hepatitis,
Está el sarampión, que dice que del sarampión han muerto aproximadamente 122,000 personas. Todos esos virus que han invadido. El SIDA, que apareció por ahí en el año 1976 en la República del Congo, pero empezó a llegar a toda la humanidad y a muchas partes. Y desde el 1981 para acá se dice que han muerto del SIDA aproximadamente 36 millones de personas. Quiero nombrarle todo esto para mostrarle los datos alarmantes de las enfermedades que ha sufrido el ser humano durante toda la historia. Escuche esta, la viruela. Se dice que es uno de los virus más letales, más letales de toda la historia de la humanidad. Se dice que es responsable de la desaparición no de solamente algunas personas, sino de pueblos enteros. Lo que estaba leyendo me decía que a esa enfermedad se le atribuye la muerte y la desaparición de los mayas. A la viruela. Vemos cómo esas enfermedades han sido tan letales que han llegado para hacer mucho daño a la raza humana. Está también otra llamada el rotavirus, que es la principal causa de diarrea infantil, y por esa enfermedad del rotavirus han muerto aproximadamente 760,000 niños en la historia. Alarmante. También está el ébola. Se dice que esta enfermedad es tan letal que cuando una persona se contagia, tiene solo el 10% de sobrevivencia, de poder llevar esta enfermedad y poder ser curado. Ahorita nos está llegando todo el mundo lo conocemos ya y estamos, yo creo que bien informados todo el día, y el presidente y las noticias nos alarman día tras día de esta enfermedad del COVID-19. Lo que he leído dice que se llama 19 precisamente porque fue descubierto el año pasado, a finales del año pasado, en una población de China. Hasta el momento, los últimos datos que yo tomé en la mañana era que en el mundo hay más de 1.100.000 personas infectadas ya a nivel mundial. Esta mañana había más de 60,000 muertes, quizás ya aumentaron hoy durante el transcurso del día. De todo eso a Colombia se dice que ha llegado aproximadamente más de 1.260 infectados hasta el día de hoy, y hay más de 25 muertes. Amén. Así que hemos visto cómo las enfermedades, cómo estos virus han llegado a la historia de la humanidad y han hecho mucho daño. Cómo estos virus, cómo es posible que por culpa de un virus, de una enfermedad, un pueblo entero tenga que extinguirse. Son datos muy alarmantes que quiero que hoy pensemos. Pero el objetivo de esta enseñanza no es hablar de esto. Quiero hablar del virus más grave que ha sufrido el ser humano, y se llama la enfermedad del pecado. El virus más grande que ha pasado por la historia de la humanidad no es el ébola, no es este COVID, no es el SIDA, no es el sarampión. El virus más letal, el virus que más contagiados ha tenido, el virus que más daño le ha hecho a la historia de la humanidad, ha sido el virus del pecado, hermano. Querido amigo y querido joven que estáis viéndome, quiero que por eso no te alertes tanto. Quizás cuando yo leía estos datos de las muertes y cómo millones de personas morían, a mí me pasaban datos escalofriantes, y cuando vemos las noticias que mueren personas todos los días, y mueren personas, y en los carros, en los camiones las cargan a enterrarlas, no te alarmes, porque hay un virus peor que ha contagiado la raza humana, que se llama el virus del pecado. Amén, gloria a Dios. Los datos demográficos de este virus, quiero que los meditemos en un momento. Estos datos demográficos no los buscamos, yo no los busqué, quiero comentarles que yo no los busqué ni en la página de la Organización Mundial de la Salud, ni en la página del Ministerio de Salud Nacional. Los datos de la gente contagiada por este virus yo lo busqué en la palabra de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró, el origen,
de esta enfermedad llamada pecado, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado llegó también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esta enfermedad llegó a todos los hombres, a todos, dio un giro en menos de nada, no duró ni un segundo en contaminarse toda la gente. Y dice, por cuanto todos pecaron, todos se contagiaron de esta enfermedad llamada el pecado. Así que la palabra de Dios es la que nos muestra los daños que ha hecho esta enfermedad. Romanos 3:23 también asegura y dice, por cuanto todos pecaron. Esta enfermedad del pecado no solo la sufrieron unos, no solo la sufrieron los primeros pobladores de la tierra o la estamos sufriendo ahorita, sino que todos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así que la enfermedad que más daño le ha hecho a la humanidad ha sido esta. Esta enfermedad tiene resultados escalofriantes. Si de pronto tú te pones a pensar en el ébola, en todas estas cosas, los resultados son muy tristes. Yo se lo estaba leyendo. Muertes en tal lugar, cantidad, millones de personas, más de 700,000 niños muertos por una enfermedad que ha llegado a la niñez. Y vemos cómo los resultados de todas esas enfermedades son alarmantes, pero el resultado del pecado da datos escalofriantes, son resultados demasiado negativos, son resultados catastróficos para la historia de la humanidad. Por culpa de esa enfermedad, resultado de la enfermedad del pecado, la historia cuenta que han ocurrido diluvios. Dios un día intentó extinguir el 99% de la raza humana por el pecado. No lo miramos ahorita, no había ni uno de estos virus, que la mayoría ha muerto, por ahí 1/3 de la población mundial, pero ninguno ni siquiera ha matado a la mitad de la población mundial. Pero la palabra de Dios me enseña y me demuestra que por culpa del pecado, de la gente estar contaminada, de seguir en esa contaminación de este virus tan letal, ha llegado a que Dios haya tomado la decisión de enviar un diluvio. Por causa también de esta enfermedad, otro de los resultados es pueblos destruidos. ¿O no recuerdas cómo desapareció Sodoma y Gomorra? Pueblos que estaban llenos de la contaminación, no buscaban la manera de llegar y buscar un antídoto, de curarse, no buscaban la salida para esta enfermedad, y estos pueblos desaparecieron porque el pecado los llevó hasta ese nivel de desaparecer. Así que los resultados de esta enfermedad, de este virus, son catastróficos. Y yo estaba pensando en la vida, en el mundo que estamos viviendo hoy en día, y los resultados de ese pecado en el mundo, de ese pecado, de esa enfermedad en la humanidad, y son resultados tristes. Son los resultados de una persona contagiada del pecado, de un mundo contagiado del pecado. Son vidas destruidas, vidas de personas envueltas en la maldad, envueltas en el desenfreno, envueltas en la pérdida de la moralidad, envueltas en personas chocando contra Dios, contra la iglesia, contra los principios de Dios. Los resultados de este pecado lo estamos viendo, y es como la gente entre ella misma se hace daño, entre ella misma daña a la naturaleza. Los resultados del pecado nunca son positivos. ¿O por qué no pensar en esta hora en uno de los resultados del pecado, como es hogares destruidos, hogares acabados por culpa de la enfermedad llamada pecado? Es triste cómo hemos visto con nuestros ojos cómo hogares, y no solamente del mundo, se han acabado por el pecado, sino que esta enfermedad ha llegado también a nuestra iglesia. Y esta enfermedad ha contagiado las familias, ha contagiado el padre, ha contagiado la madre, que estas familias están envueltas en una situación difícil y no encuentran la salida y no buscan la salida. Y esta enfermedad letal ha llegado a que sus hogares sean destruidos. Pero qué bueno que en esta noche tú le digas al Señor: esta enfermedad llamada pecado
no va a tocar mi familia. Esta enfermedad de pecado no va a tocar mi matrimonio. Esta enfermedad no respeta límites. Esta enfermedad no le importa si tú ya tienes esposa, si tú tienes hijos. Esta enfermedad busca, este virus busca las maneras de meterse, hacerle daño a nosotros. Qué bueno que hoy le digas al Señor, ahí donde está, le digas, Señor, que mis hijos no vayan a ser tocados por esta enfermedad. Que si hay una familia ahí que ha estado envuelta en situaciones de esta enfermedad, quizás ya está contagiada con los primeros síntomas, que ya está de pronto con esos síntomas de que algo va a pasar, que su hogar está a punto de destruirse, que su hogar está a punto de desaparecer, que sus hijos quieren ir para un lado, que su esposa para el otro. Qué bueno que le digas al Señor, Señor, en esta hora ayúdame, cúrame de esta enfermedad, de este virus que quiere entrar a mi familia en esta noche. Oh, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Esta enfermedad no respeta las edades. La enfermedad que vivimos hoy en día se dice que mayormente se contagian los niños, se contagian los ancianos, pero la enfermedad del pecado no respeta las edades. Por eso vemos niños desamparados, niños desde que comienzan a tener uso de razón, envueltos en la maldad, niños envueltos en los vicios de este mundo, niñas de 12, 13 años envueltas en la miseria, en la prostitución, jóvenes llevados al desenfreno, jóvenes envueltos en las drogadicciones, jóvenes envueltos en el alcoholismo, jóvenes envueltos en el ladronismo, envueltos en todas las cosas de este mundo. Los resultados de esta enfermedad no traen ninguna cosa buena. Qué triste es ver que esta enfermedad ha agarrado a todo el ser humano. La palabra de Dios en Isaías, el primer capítulo, dice que el hombre se corrompió desde la cabeza hasta los pies. No había nada sano. Quizás la enfermedad que ahorita estamos viendo por aquí, la enfermedad del COVID, quizás dice que te da un dolor de cabeza, que te da de pronto dolor de garganta, pero llega a los pulmones y de ahí no pasa. Pero la enfermedad del pecado no solo se ha metido en nuestra boca, no solo se ha metido en nuestros ojos, sino que esta enfermedad nos llena todo. Es la enfermedad más grave que ha sufrido la raza humana. Gloria al Señor Jesús. Y es muy triste cómo vemos personas con deseos de quitarse la vida. Los resultados de estar en el pecado son personas alarmadas, personas desesperadas, personas que del estrés, de la ansiedad, de la depresión, saltan de un balcón, buscan la manera, se ahorcan. Vimos hace poco en el sur de Bolívar cómo un hombre mató a su pareja ahorcada, cómo la persona, uno logra descifrar cómo la persona llega a ese estado de matar así de esa manera a una persona, pero cuando entendemos que está contagiada de la enfermedad llamada pecado, ahí entendemos que esa enfermedad lo lleva a tomar decisiones muy tristes. Pero qué bueno que hoy los jóvenes de nuestra iglesia, qué bueno que hoy los niños de nuestra iglesia tomen la mejor decisión de seguir al Señor. Qué bueno que si hay un joven que quizás esta enfermedad te ha intentado tocar, que esta enfermedad del pecado ha intentado llegar a su vida, tú le puedas decir al Señor, Señor, ayúdame para no contagiarme. Esta enfermedad del pecado, este virus letal, el peor virus de la historia, ha acabado con grandes ministerios en la iglesia del Señor. Y es triste cómo vemos siervos, personas que le han servido al Señor, pero triste, tenemos que contar la realidad y que muchos de ellos se dejaron contagiar. Se dejaron un día, el día menos pensado, quizás no estaban alerta y ese día menos pensado, el enemigo llegó y le inyectó ese pecado y perdieron lo que Dios le había dado. Es triste uno como músico ver cuántas personas han pasado por un altar sirviéndole al Señor. Un día la hermana Marta Murillo
la directora del coro distrital nos decía, unos músicos, y nos estaba hablando del hermoso que es servir, de los años que ella lleva sirviendo en la alabanza, y ella un día con lágrimas en los ojos decía, yo he visto pasar en los coros, en convenciones, gente talentosa, gente, grandes cantantes, grandes músicos, pero que se dejaron contagiar del pecado y hoy están afuera. Qué triste es esto, hermanos. Tener que contar la realidad de lo que ha hecho este virus. Tener que contar los resultados negativos que han hecho estas cosas. Pero qué bueno que tú, iglesia del Señor, ore por cada uno de nosotros, los siervos del Señor. Que tú en tus oraciones lleves a los músicos, a los que servimos, a nuestros pastores que están luchando como cualquiera de nosotros todos los días. Y que por el hecho de ser pastores o por el hecho de nosotros estar en una directiva, de ser músicos, no estamos exentos de que esta enfermedad un día nos toque. Si vemos hoy en día esta enfermedad del coronavirus, no respeta a nadie, no respeta posición. Como grandes reyes, personas que trabajan en la presidencia, grandes duques, grandes personas que trabajan en los reinados internacionales, los futbolistas más famosos han sido contagiados por esta enfermedad. Ese virus del pecado no respeta población. Este virus del pecado está con el deseo de llegarle a la vida de todos los seres humanos. Gloria al Señor Jesús. Y estaba pensando en cómo fue que se adquirió esa enfermedad. ¿Por qué tenemos que sufrir todos esta enfermedad? ¿Por qué la raza humana tuvo que sufrir por esta enfermedad a lo largo de la historia? La mayoría estaba leyendo en internet, y la mayoría de los virus se contagian por el contacto personal. Algunos por la saliva, otros por el saludo, por muchas cosas, pero casi todos tienen que ver con la cercanía del uno al otro. La palabra de Dios nos muestra que el pecado también fue por un contacto personal. El pecado, dice Romanos 5:12, que entró por un hombre, por una sola persona, contagiada a toda la humanidad. Dice, así como el pecado entró por un hombre, el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fuimos contagiados por la humanidad también, por el contagio personal. Estaba pensando en los efectos que dan estos virus. Y meditaba y yo dije, bueno, ¿quiénes son los más vulnerables a sufrir las enfermedades? Ahorita mirábamos en las noticias que nos dicen que los niños, que los adultos, pero sobre todo las personas que tienen las defensas bajas, que tienen las defensas por el piso, que han sufrido otras enfermedades, son las personas más vulnerables para sufrir un virus, una enfermedad grave. Y estaba pensando que el pecado es similar. El pecado llega a nuestra vida cuando en nuestra vida no estamos alerta, cuando en nuestra vida estamos lejos de Dios, que es nuestra defensa. Cuando nuestra defensa está baja, cuando estamos lejos de Dios, es probable, no es probable, es que obligatoriamente el pecado te va a tocar. Solamente si tú estás en Dios, puedes ser libre de esta enfermedad. Todas las personas son vulnerables, pero sobre todo aquellas quienes están sufriendo de pronto alguna enfermedad. Si tú tienes las defensas bajas en Dios, tú eres vulnerable a que el pecado te toque. Si tú ya no estás buscando a Dios, esta enfermedad puede tocar tu vida, puede tocar tu casa. También son vulnerables las personas que viven expuestas, que no toman precaución. Las personas que salen, que andan por ahí en la calle, uno ve cómo es posible que las personas no estén resguardadas, sino que salgan, que anden por ahí como si nada. Esas personas son vulnerables a también sufrir la enfermedad. Si tú, joven,
no estás en Dios, tú estás expuesto a que la enfermedad del pecado toque tu vida. Si tú eres de los que dejas llevar el desenfreno de las cosas de este mundo, dejas llevar la carne a los placeres de la carne y sales a complacer, a cubrir todos estos deseos de la carne, tú eres una persona vulnerable para que el pecado llegue a tu vida. Si en tu hogar las cosas no están marchando y en tu tomando decisiones de pelea, de batalla, de contienda, tú eres vulnerable a que ese pecado llegue a tu casa. Aunque tú seas un adolescente, pero ya empiezas a buscar la manera de contagiarse, a buscar suplir los deseos de este mundo, tú también eres vulnerable para sentir, para que el pecado llegue a tu vida. Las personas que no toman medidas de precaución, ni toman medidas de protección, son vulnerables. Pero qué bueno que en esta noche haya una iglesia que diga, bueno, hoy me alarmo, sí, la enfermedad está, este pecado está dispuesto las 24 horas para contagiarnos, pero qué bueno que tú tomes hoy y busques protección urgente. Que así como desesperadamente buscamos el resguardo, buscamos el tapabocas, buscamos los guantes, qué bueno que así busquemos también al Señor, que el Señor trae la salida para esta enfermedad llamada pecado. Qué bueno que así como nos cuidamos de estos virus y nos alarmamos, qué bueno que hoy tú te alarmes por una enfermedad que no duerme, una enfermedad que está a las 24 horas del día para infectar tu vida, para infectar tu familia. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de personas que sufren una enfermedad, sus síntomas son muy parecidos de todos estos virus: dolor de cabeza, fiebre, desánimo, desaliento. Si quieres saber cómo está su situación con Dios o si ya está libre de esta enfermedad llamada pecado, revise los síntomas. Los síntomas son los que llevan al médico a tomar una decisión y decir, bueno, tú puedes tener esta enfermedad. Los síntomas del pecado son desánimo en las cosas de Dios. Si tú ya no tienes ánimo en buscar a Dios, si tú ya no tienes ánimo de buscar la presencia de Dios, es porque ya el pecado te está tocando. Es porque tiene los primeros síntomas y si no te cuidas, si no estás alerta, puedes llegar a estar infectado totalmente. Por eso cuando nos da una gripa, corriendo, uno siente los síntomas, dolor de cabeza. Yo cuando siento de pronto un poco de dolor de cabeza, congestión, corriendo el agua de hierbas, corriendo las pastillas, corriendo. Porque cuando hay síntomas significa que todavía no has muerto, que todavía hay una esperanza. Así que si tú estás pasando por una debilidad espiritual, quiere decir que todavía hay opción de que tú puedas ser sanado de esa enfermedad, querido hermano y querido amigo. Otros síntomas es no deseo de orar, no deseo de cantar, no deseo de ayunar. Si pasan los días y tú no sientes ese deseo, si tú no sientes esa preocupación por buscar la presencia de Dios, por humillarse ante el Señor, por alabar a Dios, es porque esta enfermedad del pecado ya te ha estado tocando. No puedes darle cabida, querido hermano, a esta enfermedad. Si tú ya no sientes deseo de congregarse o de prender, de pronto llega a la mente ese deseo, otra vez culto, otra vez el pastor con su devocional a las 6 de la mañana, quizás el primer día o el segundo día, si ya después otra vez culto, otra vez tengo que prender el celular. Si tú estás sintiendo ese problema, esa enfermedad, ese síntoma, es porque la enfermedad del pecado te está tocando y tienes que estar alerta. Gloria al Señor. Si sientes insensibilidad por la presencia de Dios, es porque tienes síntomas graves. Y es triste cuando nos congregábamos, ver cómo la presencia de Dios se derramaba en la vida de las personas, como cuando Dios hacía cosas extraordinarias, cuando en medio de la alabanza Dios se manifestaba. Y es bonito cuando mirábamos a muchos jóvenes tocados por Dios, a muchos adultos tocados por Dios, incluso a niños
que no les importaba lo que estaba pasando y adoraban a Dios con todo el corazón. Pero es triste cuando muchos hermanos estaban allá con la boca cerrada, con los brazos cruzados, no eran capaces de levantarse de la silla. Eso es un síntoma grave, que el pecado, que la enfermedad está tocando tu vida. Si tú ahí en tu casa, tú estás sintiendo la presencia de Dios en esta noche, es porque tú tienes el antídoto en tu vida. Si esta palabra no te quebranta, si esta palabra no llega a tu corazón, si tú cierras tu corazón, es porque tienes síntomas de que este pecado puede llegar a tu vida y puede hacer muchos efectos negativos que nos puede llevar a la muerte espiritual en esta noche. Pero qué bueno que si tú sientes ahí al Señor, tú le digas: Señor, gracias. Tú le digas: Señor, gracias porque te alabo de corazón, porque siento libertad para cantarte, porque siento libertad para adorarte, porque eso significa que ya el pecado no está en nuestra vida, sino que ahora reina la presencia de Dios. Oh, alabe al Señor ahí en su casa. Oh, adore a Dios si tú sientes la libertad del Señor. Pero si tú no sientes nada, te invito a que le digas: Señor, ayúdame. Cuando uno está enfermo, cuando uno está pasando momentos difíciles, cuando uno está en la casa que tiene una enfermedad grave, uno llama auxilio, uno llama a la ambulancia, busca la manera de coger un taxi, irse para urgencias. Qué bueno que si tú estás pasando, si el pecado ha tocado tu vida, querido joven, querido amigo, querida pareja, si el pecado te ha incitado a separarse, a destruir su hogar, qué bueno que hoy le diga: Señor, auxilio. Señor, auxilio, socórrame hoy. Oh, cuando una persona busca la manera, se desespera por buscar el antídoto, logra obtener la sanidad. Oh, alabanzas al Señor. La persona que siente síntomas, siente insensibilidad por la palabra de Dios. Ya la palabra no lo quebranta. Ya la palabra no hace ningún efecto. Pero qué bonito es, hermano, cuando uno lee la palabra y uno siente algo especial. Es triste cuando uno leía la palabra y uno pasaba los salmos, pasaba las historias, pasaba los capítulos y no sentía nada y cerraba la Biblia y la dejaba por ahí. Pero qué hermoso es cuando tú te sientas a leer la palabra, a oír la palabra y abres el corazón a Dios. Hoy cuando yo estaba leyendo la palabra, yo sentía esa palabra tan viva, que Dios me tocaba. Qué hermoso es cuando lees la palabra, cuando tienes esa sensibilidad a la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios te habla y sientes como un bloque como de hielo que está ahí, que no te deja sentir nada. Qué bueno que le digas: Señor, auxilio. Creo que me di cuenta que hoy estoy infectado por el pecado. Hay muchas enfermedades que son asintomáticas. Muchas de las personas hoy están llenas de virus, pero no lo sienten, quizás porque alguien no le ha hecho la prueba, quizás porque alguien no le ha preguntado cómo te sientes. Pero qué bueno que hoy la palabra es la que te está diciendo si tú estás libre o no de esa enfermedad llamada pecado. Oh, alabanzas al Señor, gloria a Dios. Estaba pensando también cuál es la solución, cuál es el antídoto, cuál es la vacuna más eficiente que tienen los virus. Algunas vacunas demoraban hasta 20 años en buscarla. Ahorita la tecnología y todos los científicos están buscando el deseo de que rápidamente llegue el antídoto para curar esta enfermedad que ha contagiado a más de 1 millón de personas y quizás vayan a ser 10 millones, 20 millones, no sabemos, o si la mitad estemos contagiados. Pero una de las cosas que yo leía científicamente era que el hombre tenía la capacidad, y Dios le dio, porque Dios nos creó. Dios creó al hombre con unas células que tienen la capacidad de acabar las células malignas
y de autocurarse por sí mismas. Asimismo, la enfermedad del pecado llegó por un hombre. Dios sabía que toda la raza humana estaba infectada y Él dijo: voy a inventarme un antídoto que no solamente cure a unas personas, sino que todo el que lo desea puede ser curado por este antídoto. Por eso Dios decidió tomar forma de hombre. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Dios en todo su esplendor un día tomó el deseo por amor a nosotros y decir: voy a ayudar a esa enfermedad que tiene la raza humana, voy a hacer algo por la raza humana. Y Él decidió tomar forma de hombre, porque la única manera de pagar esto era por medio de una persona. Pero lo que más me llama la atención es que esta persona, este personaje, Dios manifestado en carne, era un ser que no estaba contaminado, era un ser puro, era un ser que el pecado no le tocó aunque quiso llegar y tentarlo. Era un ser sin mancha. Y dice la palabra de Dios, Romanos 5:18, así como la transgresión, la enfermedad vino a todos los hombres, de la misma manera la justicia, es decir, el antídoto, es decir, la solución, es decir, el remedio, vino a todos los hombres, la justificación de la vida. Versículo 19 de Romanos 5 dice: porque así como la desobediencia de un hombre, de los hombres, los muchos fueron constituidos pecadores, así mismo por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así como por un hombre nos llegó el pecado a toda la raza humana, por uno también llegó la solución. Oh, gracias a Dios. Esa solución la hemos recibido. Querido joven, quiero decirte en esta noche que si el pecado te ha tocado, si hoy la palabra te ha mostrado que estás infectado, tienes que urgente buscar el antídoto. Y ya lo dije, el antídoto es Cristo el Señor. La muerte de Cristo nos limpió porque Él era un cordero que no había conocido pecado. Era un cordero totalmente puro. Y gracias a esa obra, solo una persona hizo una obra especial. Y esa persona, gracias a ese ser tan amado, gracias a ese ser tan sobrenatural, llegó la solución que tanto esperaba la raza humana, que era la solución del pecado. Querido joven, querido hermano, querido adolescente, si el pecado ya entró a tu vida, qué bueno que hoy busques urgente. Si hoy alguien ahí de los que estamos conectados, hoy es detectado que tiene el COVID-19, urgente, me imagino que llama a las autoridades, auxilio, la clínica. Qué bueno que hoy mismo no dejes para mañana. Si estás infectado en esta noche, ahorita a las 8:16 de la noche, si estás infectado, urgente, llama al cielo que Dios te va a contestar. Oh, alabanzas al Señor. Dios es el antídoto que tú necesitas. Dios es la respuesta para esa enfermedad llamada pecado, querido amigo. Pero los que estamos ya curados de este pecado, porque fuimos bautizados, porque tuvimos que hacer algo, nos arrepentimos del pecado, nos convertimos al evangelio, fuimos bautizados y estamos en Dios, también estamos propensos todavía a contaminarnos. Por eso debemos buscar medidas de precaución, querido hermano. No estés relajado diciendo: ya mi pecado fue dejado allá atrás, ya mi pecado lo borró el Señor. No, porque el pecador es el maligno, va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú eres un joven bautizado, quiero recordarte y decirte que el enemigo está buscando la manera de cómo llegar a tu casa, de cómo llegar a tu vida, de cómo llegar a tu hogar. Querido hermano, es momento de que no bajes la guardia. Si ya eres sano, es bueno de que tengas las barreras arriba. Es bueno de que tengas las medidas, de que hayas tomado las medidas de precaución, de que tengas las defensas altas.
¿Y cómo levantamos las defensas en Dios? Quebrantando nuestro corazón, buscando la ayuda de Dios, orando al Señor, ayunando al Señor. Muchas de las personas enfermas o cuando estamos débiles, lo que hacemos es tomar agua, alimentarnos. Qué bueno que iglesia, que tú te alimentes de la palabra de Dios. Que estés alimentado de la palabra, porque si no te alimentas, vas a estar débil y vas a ser una presa, una persona vulnerable a que el pecado vuelva a tocar tu vida. Y si hay algún hermano que quizás ha pecado, le invito para que a esta hora busque al Señor y le diga: Señor, límpiame en esta noche con un corazón contrito y humillado. Una de las maneras de tener precaución es evitar el contagio con las personas infectadas. Qué bueno que tú te cuides, querido joven, porque hay muchos jóvenes que tú tienes ahí en tus contactos de WhatsApp, ahí en tus redes sociales, esas muchachas que te están escribiendo, esos jóvenes que te están induciendo a las cosas malas. Esas personas, si están infectadas, te pueden infectar. Así que, querido joven, revise las conversaciones que tienes. Revises con las personas, porque si están contaminadas, qué bueno que tú les des el antídoto, pero te mantengas al margen de esas personas, porque te pueden contaminar, querido joven. Aquí no vale aislamiento. Quizás para ahorita todos lo han dicho por las noticias, el mejor remedio, lo mejor que puede hacer la humanidad es aislarse. No sé si vamos a estar una cuarentena, un mes. Hay personas que hablan de 3 meses. No sabemos, intentando que esa enfermedad no llegue. Pero para el pecado no vale aislamiento. Tú puedes decir, yo no salgo porque afuera está el pecado. Mentira. Si tú eres padre de familia, no digas: no dejo salir a mis hijos porque en la universidad pueden pecar, en el colegio pueden pecar. No, el pecado puede llegar ahí a la casa, ahí en el lugar más privado. El pecado puede llegar a tu vida. Por eso debes cuidarte ahora mismo, que estamos todos encerrados. Querido joven, ahí donde tú te encierras, ahí con ese televisor, tenga cuidado de lo que ves, porque andamos pasando muchas noticias y las redes sociales. Tenga cuidado, porque para el pecado no hay aislamiento, el pecado no hay fronteras, no hay encerramiento que valga. El pecado va a intentar llegar ahí, e incluso hasta tus sueños, a meterse en su vida, a meterse en su hogar, querido hermano. Por eso es momento de que, si tú tienes una pareja y están llevando unas cosas bien, están sintiendo que están de acuerdo en muchas cosas, es momento que estés alerta una vez más. Oh, alabanzas al Señor Jesús. Creo que es momento, hermano, de buscar, como la lectura inicial que hicimos, toda la armadura de Dios. Hemos visto por las noticias cómo los presidentes dicen: estamos enfrentados contra el peor enemigo. Lo dicen muchos presidentes. Pero qué bueno que si tú eres una persona entendida, no sigas esa corriente, porque el peor enemigo no es ese. Por eso el versículo con el que iniciamos, Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Escuche, querido hermano, querido amigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. No se vista solamente con la oración, no te quedes solamente leyendo la palabra, sino que busque toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es momento donde no solamente debemos cuidarnos contra la enfermedad del COVID, contra los dengues, porque ya se está levantando un dengue, van a llegar los huracanes, cantidad de cosas, pero qué bueno que tú estés firme contra el pecado, que tú estés vestido de toda la armadura de Dios, para que así podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, escuche, querido hermano, en esta noche, oh, alabanzas a Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha de los científicos hoy en día es la carne, es la sangre.
y sacan vacunas y hacen experimentos con la sangre, con la saliva de los seres humanos. Pero la lucha, querido hermano, de nosotros no es esa. Querido joven, querido amigo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Hay un gobernante de las tinieblas que está con el deseo de destruir tu vida. Querido hermano servidor, hay un enemigo que quiere tumbarte. Querido hermano pastor, si me escucha, hay un enemigo que va a buscar la manera de derribarte. Querido músico, tú tocas muy bonito, pero el enemigo va a querer que esa alabanza y esa adoración luego esté por el piso. Oh, alabanzas al Señor, dígale al Señor ahí donde estás, ayúdame Señor, cúbrame con toda la armadura. Porque entendí que nuestra lucha no es contra carne y sangre como ahorita todo el mundo lo hace, sacando sus ejércitos, sacando los mejores científicos, sacando las mentes más pensantes. Oh no, tú puedes que no seas tan inteligente, puede que tu coeficiente intelectual sea de los más bajos. Oh, pero Dios te ha revelado la palabra, Dios te ha revelado el nombre y ahora eres del Señor. Oh, santo. Oh, alabanzas al Señor. Nuestra lucha, escucha, amigo. Hay una lucha que quizás no estamos viendo, pero hay una lucha que sufren los jóvenes allá en el cuarto y no se lo cuentan a papá ni a mamá, pero muchos sufrimos de mucho tiempo allá contra cosas espirituales, contra huestes de maldad, y el enemigo te va a decir, joven, quítate la vida, te va a decir, mire familia, mire cómo tú cristiano y estás pobre y estás sin alimento y tu nevera está vacía. El enemigo te va a bombardear en estos días diciéndote, mire cómo te tiene, cuál Dios, pero qué bueno que hoy se levante una iglesia diciéndole, Señor, no importa, nuestra lucha no es contra carne, no importa si no hay alimento en mi estómago, no importa si no hay agua para beber, pero qué bueno que la palabra hoy sigue viva. Oh, qué bueno es cuando nos llenamos de la presencia de Dios, que no importa si estamos sintiendo hambre, si estamos sintiendo desnudez, si estamos sintiendo con mucha sed, pero nos gloriamos en la presencia de Dios. Huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes todo el tiempo. Ellos no descansan. Por tanto, decir, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Gloria a Dios. Ha llegado el día malo. Es momento, querido amigo, de estar firme en el Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Ahí no le dé pena levantar su voz, levantar su mano. Levante tu clamor y dígale, Señor Jesús. Oh, querido amigo, dígale, Señor Jesús, gracias, Señor, porque hoy aprendí, hoy encontré el remedio para el pecado. Dígale, Señor, querido amigo, dígale, Señor, ayúdame, estoy infectado desde los pies, no lo sabía. Oh, estoy infectado desde la cabeza hasta los pies. Todo es como una podrida llaga, dice Isaías. Pero hoy le digas al Señor, Señor, hoy límpiame, hoy arrepiéntate ahí donde estás, tome una postura de arrepentimiento y de servicio a Dios. Oh, querido hermano, levante tu voz y dígale al Señor, ayúdame, revístame, Señor, de poder, revístame de tu gloria, Señor, aliméntame de tu palabra. Señor, oh Dios mío, lléname de toda la armadura de Dios. Oh, he entendido, Señor, que nuestra lucha no es la lucha de los científicos, no es contra buscar una vacuna, no te desesperes. Nuestra lucha es contra principado de huestes de maldad, o es una lucha espiritual que estamos sufriendo todo el tiempo. Quizás, Señor, este virus pasará en unos meses, pero hay uno que va a estar bombardeando la iglesia, bombardeando la juventud.
Oh, pero que hoy se levante en Altamira y en Colombia una juventud que se vista de la presencia de Dios, que se ponga toda la armadura de Dios en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, hermano. Que el Señor Jesús te bendiga. Que el Señor Jesús guarde nuestras familias. Que el Señor Jesús guarde tu vida, querido joven. Alabanzas a Dios. Amén. Amén.